Hola a todos, ¿cómo están? Hola, bienvenidos. Bienvenidos a este nuevo tiempo de estudio bíblico. Quédate con nosotros y te invito a que podamos orar para comenzar. Gracias, Señor, por este tiempo, por abrirnos tu palabra y enseñarnos, Señor, más de ti, poder conocerte mucho más, poder fortalecer nuestra relación, Señor, contigo. Gracias por amarnos, gracias por tu misericordia, porque la iglesia, a pesar de las circunstancias, Señor, en las que atravesamos, Señor, continúa caminando de la mano tuya, Señor. Gracias, papá. Gracias, bendice este tiempo, abre nuestros corazones, sensibilízanos, Señor, eh, para poder hacer sentido, Señor, a lo que tú nos quieres decir hoy. Amén. Amén. El Dios que hizo los cielos y la tierra, con el poder de su palabra, reina con autoridad. El Dios que a los vientos obedece, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos.
amor, tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Y Él es el agua que al beber nunca más sabremos ser. Jesucristo va a ser, Jesucristo va a ser. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo va a ser, Jesucristo va a ser. Jesucristo va a ser. Hola amigos y hermanos, sean bienvenidos a este espacio de reflexión y de estudio. Por segunda semana consecutiva estamos aquí reunidos bajo esta serie El Gran Regalo. Para muchos, la Navidad es un tiempo de mucha pero mucha ocupación. Fiestas, celebraciones, regalos, compras previas, reuniones familiares consumen gran parte de nuestro tiempo. Pero en medida de toda esa ocupación, las personas olvidamos una cosa: reconocer a Jesús, que es el centro de la Navidad. Ya decía, continuamos hoy con nuestra serie El Gran Regalo, y el episodio de hoy precisamente se llama Consejero. En primera instancia, me gustaría que juntos pudiésemos orar, dar gracias a Dios por lo bueno que ha sido con nosotros, pero también pedir su dirección para que a la luz del texto bíblico podamos conocer más de este maravilloso y tremendo regalo que Él nos ha dado. Padre bueno, gracias te damos porque tú estás con nosotros en todo momento, aunque no te logramos percibir, aunque no lo logramos notar. Gracias por tu bondad, por habernos guardado durante toda esta semana y todavía darnos esta posibilidad de respirar, de caminar y de poder tener un tiempo para reflexionar a la luz del texto bíblico. Rogamos que tú nos ayudes, que tu gracia nos ilumine, nos alumbre los ojos para comprender lo que quieres decirnos. Enséñanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Qué bueno, ya decía que estamos muy contentos con todo esto. En la semana anterior hablamos de un atributo puntual de Jesús. Hablamos de esto lo que llamamos como parte de su nombre, admirable. Y no nos cabe duda que Jesús, el gran regalo del cielo, es maravilloso, porque admirable es también traducido como maravilloso. Nos asombra con su vida, nos asombra con su carácter, nos asombra con su enseñanza, que bien sabemos que es más que simples o buenos discursos, sino más bien una fuente inagotable de desafíos y alientos que sorprenden nuestros corazones. El día de hoy continuaremos a la luz del texto de Isaías en el capítulo 9, versículo 6, y leemos allí: porque un niño nos ha nacido, un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Este es el versículo que hemos escogido para hacer nuestro análisis, nuestra reflexión. Y no vamos a dejar pasar por alto. Es una reflexión basada en un escrito del doctor Pablo Martínez Vila y que hemos encontrado atingente para compartir aquí. El atributo de hoy de Jesús es consejero, que es consecuencia del anterior. Si Jesús tenía un carácter sensible y empático, capaz de escuchar. Sí, Jesús tenía un carácter sensible y empático, capaz de escuchar a las personas. Y también un amor profundo por los seres humanos. Y además, una sabiduría fuera de lo común. Estos son los requisitos idóneos para ser un buen
consejero. Y si tú estás en relación con otras personas, eres guiador, consejero, discipulador, una persona que está allí eres un motivador, a lo mejor eres un coaching de vida, entonces necesitas aprender a ser un buen consejero. Porque todas las personas, de manera individual y particular, tienen sus luchas personales y sus propias heridas. Y no hay un patrón que diga que debemos tratarlas a todas por igual o que se soluciona todo con tal parte de la Biblia. Mi querido amigo y hermano, si usted es padre de familia, si es madre, esposa, suegra, abuela, tía, necesita conocer la forma de Jesús. Y no solo cómo Él aconsejaba, usted necesita conocer el consejo de Jesús para que su alma, para que su espíritu, para que toda su vida esté tranquila y armonizada. Porque no hay otra cosa más trascendente que el alma necesita, que usted y yo necesitamos, sino que el sabio consejo de Jesús. No para ser simplemente más personas, sino para estar en paz con Dios. Así, las conversaciones personales de Jesús con diferentes hombres y mujeres constituyen un modelo de diálogo y de encuentro fecundo. Veamos esta capacidad admirable también que Jesús nos presenta como consejero. Que Jesús se presenta como un consejero, pero no un simple consejero, sino como un consejero de nivel superior. Quiero ver 3 ejemplos puntuales en esta oportunidad, allí en el texto bíblico. El primero de ellos, Jesús y su plática con Nicodemo. El Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 1 al 9, se lee de la siguiente forma. Había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí, le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo?, preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del Espíritu es espíritu. No te sorprendas de que te haya dicho tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Nicodemo replicó, ¿cómo es posible que esto suceda? Con dedicada atención, Jesús atiende a Nicodemo. Nicodemo va a él de noche, en una hora que no es común en la usanza bíblica, en los orientales, no es común andar de noche por el miedo al peligro que se corría. Pero Jesús no considera una impertinencia que Nicodemo le buscara de noche, sino ve que Nicodemo se debate en asuntos que son una densa oscuridad, pero que están alojadas dentro de su alma y no en el deambular de la noche. Jesús lo recibe con amabilidad. Es que Jesús no es tan hosco como pensamos. Jesús no es tan indiferente como lo hemos proyectado. Le escucha con serenidad sin interrumpir. Vaya, cuán diametralmente opuesto es este Jesús consejero a nosotros, o a aquellos que prestan ayuda a otros, siempre interrumpiendo, siempre tratando de tener la razón o de alguna forma meter un versículo bíblico como el parche curita que sana todo en un momento. Muy por el contrario, Jesús lo recibe con amabilidad, lo escucha con serenidad sin interrumpir y entabla un diálogo con Nicodemo.
Pero el diálogo que establece no es para dar una reprimenda. ¡Ay, Nicodemo, ¿qué pretendes? No, sino para extraer del propio Nicodemo sus pensamientos, el análisis y conclusiones acerca de la verdad que Jesús le está presentando. Por eso es un admirable consejero, porque le importa a la gente y sus necesidades profundas. Y antes de lanzar una indicación, Jesús, con su luz de sabiduría, hace que descubran el corazón por completo y logren ver lo que no está tan bien dentro de ellos mismos. ¡Wow! ¡Qué interesante! El segundo ejemplo que nos da cuenta de lo singular y especial del ministerio de Jesús como consejero es el encuentro con la mujer samaritana, que por cierto también lo encontramos allí en el Evangelio de Juan. Esta vez en el capítulo 4, versículo 1 al 16. A la verdad es todo el capítulo, pero solo voy a escoger esta parte de ese capítulo. Jesús se enteró de que los fariseos sabían que él estaba haciendo y bautizando más discípulos que Juan el Bautista, aunque en realidad no era Jesús quien bautizaba, sino sus discípulos. Por eso se fue de Judea y volvió otra vez a Galilea. Como tenía que pasar por Samaria, porque estaba ubicado al medio de estas dos provincias, llegó a un pueblo samaritano llamado Sicar, cerca del terreno que Jacob le había dado a su hijo José. Allí, en Sicar, estaba el pozo de Jacob. Y Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. En eso llegó a sacar agua una mujer de Samaria. Y Jesús le dijo: «Dame un poco de agua». Pero, como los judíos no usan nada en común con los samaritanos, la mujer le respondió: «¿Cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo samaritana? Si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua», contestó Jesús, «tú le habrías pedido a él y él te habría dado del agua que da vida». «Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es muy hondo. ¿De dónde pues vas a sacar esa agua que da vida? ¿Acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob, que nos dejó este pozo del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed», respondió Jesús. «Pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna». «Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed ni siga viniendo aquí a sacarla». Ve a llamar a tu esposo y vuelve acá», le dijo Jesús. Los consejeros utilizan habilidades para escuchar activamente, para así atraer a la gente, para ayudarles a compartir sus preocupaciones y sus esperanzas, para ayudarles a entender su verdadera necesidad y para que se conecten con el amor de Dios. Este es el tipo de consejero que Jesús es. Él es un consejero que escucha activamente. No está bostezando, no está cazando pajaritos, no está pensando qué más vendrá después de esta mujer. No, Jesús escucha activamente, porque cuando logra escuchar activamente a una persona, con eso también la atrae así. Tal vez el mejor ejemplo de esto es precisamente su ministerio a la mujer samaritana en el pozo, y obviamente o consecuentemente también al pueblo de esa mujer.
A pesar de que Jesús tenía sed, se concentró en la sed más profunda de aquella mujer. Él vio que esta mujer era golpeada por su pecado y por la vergüenza, por el abuso, por el rechazo. Les digo algo, no era común que al mediodía una mujer fuese a buscar agua a un pozo o a una fuente de agua. No, esa no era una labor que se hacía a esta hora, donde no iba nadie, sino que se hacía en la mañana, no con el sol tan abrasador. Así que Jesús la aborda y la sorprende en primera instancia siendo amable con ella, y entabló una conversación amistosa. Amable, dócil, dulce, tierno, cariñoso. No hay aquí, por favor, ninguna segunda lectura. Jesús no está coqueteando con la mujer, está siendo amable para dirigirse y no mirarla despectivamente como todos miraban despectivamente a los samaritanos siendo hombres y mujeres. Ese era un problema racial que había en la época de Jesús y en la época de los evangelios. Un problema de distingo social y racial fuerte que se miraba con malos ojos, tanto judíos a samaritanos y viceversa. Pero Jesús es amable, deja de lado la diferencia racial, deja de lado la concepción xenófoba que tenía su pueblo y ve a esa mujer como una persona que necesita. Jesús tiene una actitud amable con ella y entabla una conversación amistosa y va a partir por una aparente necesidad de sed para descubrir la necesidad de la sed de aquella mujer. Jesús tenía una visión para compartir que cambiaba la vida y que tendría gran alcance en el corazón, pero la compartía con cuidado para que todo aquel que la escuchara pudiese recibirla de la mejor manera. ¡Wow! A veces tenemos la respuesta y la ayuda para la gente, pero a diferencia de Jesús, nos lanzamos sobre la gente, la asustamos o somos cortantes, y eso asusta más que acerca. ¿Se ha preguntado en algún momento por qué es que cuando usted como creyente se acerca a un familiar y le quiere hablar de Jesús, usted le habla de la Biblia y le habla de algunas cosas y la gente le resiste? Es por la falta de empatía, por la falta de amabilidad, porque a veces nuestro discurso suena un poco fuerte, prepotente, grotesco. Tenemos que aprender tanto de Jesús, este maravilloso consejero. El tercer y último ejemplo de la magistral labor de Jesús como consejero espectacular es la abrupta reunión que él sostiene con aquella mujer sorprendida en adulterio. El relato también lo encontramos allí en el Evangelio de Juan. Capítulo 8, versículo 1 al 11 son los que vamos a leer. Pero Jesús se fue al monte de los Olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo. Toda la gente se le acercó y él se sentó a enseñarles. Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio del grupo, le dijeron a Jesús: Maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo de adulterio. En la ley de Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Y como ellos lo acosaban a preguntas, Jesús se incorporó y les dijo: aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. E inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo. Al oír esto, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, hasta dejar a Jesús solo con la mujer que aún seguía allí. Entonces él se incorporó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están? ¿Ya nadie te condena?
Nadie, Señor. Tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. ¡Wow! Cuando has sido dañado o tienes alguna lucha que es evidente, la última cosa que quieres es ser señalado con el dedo y condenado de manera abrupta. Sin embargo, es tan fácil para las personas con conocimientos juzgar a los que no lo tienen. Quienes aconsejan o guían a otros deben hacerlo sin prejuicios. Ellos deben de tener cuidado para que las personas compartan sus debilidades y dolores. Todo el mundo, en la época de Jesús, juzgó a las mujeres adúlteras y a los hombres adúlteros. Los líderes religiosos, precisamente en este pasaje bíblico, querían apedrear a muerte a esa mujer para dar cumplimiento fidedigno con la estructura de la ley. La tiraron al suelo a los pies de Jesús, pero él se puso entre ellos y ella para su refugio. Una vez que quedó solo con ella o que los acusadores se habían ido porque habían sido confrontados con su propio pecado, hay quien está libre de pecado, ninguno pudo decir yo estoy libre y le avento la piedra. ¿Qué hizo Jesús con eso? Como sabio consejero puso en el mismo lugar a los que enjuiciaban a esta mujer que había sorprendido en un horrendo espectáculo de pecado. Es que Jesús sabe hacerlo. Jesús sabe poner la realidad en su punto exacto, justo y equilibrado. ¿Por qué? Porque lo que Jesús hizo aquí es decir, ningún pecado es más grave que otro. Todas las faltas son iguales delante de Dios. Y nadie puede erigirse como un juez inmaculado, porque solo Dios es santo. Ella estaba ahí. Jesús se acerca a esta mujer que estaba en el suelo y se acerca para brindarle apoyo. Se enfoca en el dolor más grande y no solamente en el detalle que saltaba a la vista, y lo hace con el propósito de restaurarla plenamente. Mis queridos amigos, estos son solo algunos ejemplos de la pericia admirable de Jesús como consejero. Los evangelios están llenos de muchos otros ejemplos que nos muestran esta excelencia de Jesús como consejero. Él fue el sanador de sus vidas, el que llenó sus vacíos, el que transformó sus desiertos en vergeles fecundos. Me recuerdo de la letra de la canción de Bethel Music, Tumbas a jardines, y parte de esa canción dice, comillas, cambias lamento en danza, de cenizas traes vida, cambias culpa por gloria, sé que solo tú lo harás. De las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines, resucitan los huesos, sé que solo tú lo harás, sé que solo tú lo harás. Cierre comillas. Hoy también, mis amigos, en pleno siglo XXI, en pleno mes de diciembre, en pleno tiempo de celebración de Navidad, la gente busca con ahínco orientación, algún tipo de guía que mitigue la soledad y la inseguridad que siente. Para ello gastan mucho dinero en adivinos, gente que tira las cartas, medios, ideólogos y un sinnúmero de otro tipo de personas que está para augurar el futuro. Siempre las personas buscan conocer su futuro, necesitan un fundamento para su vida. En este paisaje de niebla vital, Jesús se nos presenta como el príncipe de los consejeros y nos dice, venid a mí, todos los trabajados y cargados, y yo les daré descanso. Y también agrega, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no caminará más en tinieblas. Quizás en este tiempo de Navidad sea una buena oportunidad para dar atención al gran regalo del cielo que es Jesús, nuestro maravilloso consejero, nuestro admirable consejero, y encontrar en él el más asombroso de los consejos y la más grande dirección para nuestras vidas. Pero, ¿qué tanto necesitamos a Jesús como consejero?
Voy a citar una respuesta que me parece fabulosa. La respuesta de Charles Spurgeon, comillas, él dice así: fue por un consejero que este mundo fue arruinado. ¿Acaso no se disfrazó Satanás como serpiente y aconsejó a la mujer con una enorme astucia, convenciéndola que ella debería tomar para sí misma del fruto del árbol del bien y del mal, con la esperanza de que con ello llegaría a ser como Dios? ¿Acaso no fue ese malvado consejo lo que provocó que Eva se rebelara contra su Creador? ¿Y no fue como consecuencia del pecado que llegó la muerte a este mundo con todo su dolor? ¡Oh, amados! Era necesario que el mundo tuviera un consejero para restaurarlo, si tuvo un consejero para destruirlo. Cierre comillas. El consejero al cual hace mención Spurgeon no es ningún otro, sino el propio Jesús, a quien en Navidad celebramos o tratamos de celebrar. El consejo de Jesús, mis amigos, es un consejo necesario. El consejo de Jesús es un consejo fiel, sin ningún interés propio. El consejo de Jesús es un consejo sincero. No es aislado ni sin emociones como algunos creen, que Jesús no toma en cuenta las emociones. ¡Qué error! La religión nos ha enseñado que si tú crees en Dios nada te puede pasar, no puedes llorar, no puedes sufrir. Cuidado, no nos equivoquemos. El consejo de Jesús es un consejo dulce. El propio Spurgeon, lo vuelvo a citar, dice así, comillas: cristiano, creyente, ¿sabes tú lo que es el dulce consejo? Has ido a tu maestro en los días de problema y en el secreto de tu habitación has derramado tu corazón delante de él. Has expuesto tu caso ante él con todas sus dificultades, tal y como el rey Ezequías lo hizo con la carta amenazante del Rabsaces. Y tú has sentido que a pesar de que Cristo no estaba ahí en cuerpo y sangre, lo estaba en espíritu y te aconsejó. Tú sentiste que el suyo fue un consejo que viene directamente del corazón. Pero él era algo mejor que eso. Había una dulzura tan grande saliendo de su consejo, tal radianza de amor, tal y como la totalidad de una comunidad, que dijiste: oh, que yo pudiera estar en problemas todos los días, si con eso puedo tener un consejo tan dulce como este todos los días. Cristo, dice Spurgeon, es el consejero al que yo deseo consultar cada hora. Y lo haría que yo me pudiera sentar en su habitación secreta todo el día y toda la noche. Porque estar en consejo con él es tener un dulce consejo. Es sincero y sabio, todo al mismo tiempo. Cierre de comillas. Concluimos aquí este episodio y quiero dejarte invitado a depositar tu confianza en aquel consejero admirable que no falla, que no traiciona. Ese consejero que nunca, pero nunca pondrá en evidencia tus errores para ridiculizarte, sino que más bien hará que los veas para que, entendiendo que no están bien, puedas remediar el asunto y puedas ser sanado y liberado. Y jamás aventará tus problemáticas o tus confesiones como plumas por el aire para que se las lleve el viento. Jesús es el consejero admirable. Jesús es el que tiene una palabra de consejo para acallar nuestra agitada alma, para tranquilizar nuestros pensamientos, para liberarnos de toda la opresión y tristeza que llevamos por años. Mis amigos, no tengo nada en contra de ir al psicólogo. No tengo nada en contra de consultar a un psiquiatra. No tengo nada en contra de eso. Pero Jesús tiene la solución y la capacidad que con su consejo traer paz
a tu alma adolorida, a tus pensamientos que no te dejan dormir, a la intranquilidad que te produce el solo hecho de caminar por la calle. Jesús, mi amigo, es un consejero admirable que tiene el poder, la facultad y que tiene todos los recursos para calmar tu alma. Solo dile: Señor Jesús, llena mi corazón, cambia mi ser y dame de tu paz, porque tú eres la verdadera paz, porque no solo tú eres el consejero, sino que tu consejo es dulce, sincero, permanente y me hace bien. Que Dios te bendiga. Seguimos la próxima semana con esta serie El Gran Regalo. No te pierdas y mantente conectado a todas y cada una de nuestras actividades online. Que Dios te bendiga. Un gusto saludarte. Que estés muy bien.